Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el apasionante mundo del espectáculo, ese que nos hace suspirar, soñar y, por qué no, un poquito también enamorarnos. Hoy venimos con un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, en las conversaciones de café y sobre todo en las pantallas de televisión. Y es que la química entre dos personas puede ser tan poderosa que traspasa la pantalla y enciende la imaginación de millones. Hoy vamos a hablar de ese beso, sí, ese beso que todos comentan, que se ha convertido en tendencia, y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres fanático de las series turcas, sabrás de quiénes estamos hablando. Can Yaman, el galán indiscutible con esa mirada que derrite y una presencia escénica arrolladora. Y Demet Özdemir, la joven promesa que ha conquistado corazones con su talento, su dulzura y esa energía tan contagiosa. Juntos protagonizaron una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí en España, y lo que allí nació entre sus personajes, Sanem y Can, se convirtió en una auténtica fiebre. Pero lo que nos trae hoy aquí no es solo el recuerdo de su trabajo en la ficción, sino ese momento específico que ha vuelto a poner sus nombres en boca de todos, ese beso que según muchos ha encendido la televisión. La magnitud de este evento ha sido tal que ha revitalizado por completo la conversación en torno a esta querida pareja de la ficción turca, demostrando el poder duradero de su conexión y el fervor de sus seguidores. Para entender la magnitud de este acontecimiento, tenemos que remontarnos un poco a la época de Erkenci Kuş. La serie nos contaba la historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que sin buscarlo, se ve envuelta en el mundo de la publicidad y, más importante aún, en la vida de Can, un fotógrafo exitoso y un tanto misterioso. Desde los primeros compases de la trama, la química entre Can y Demet en pantalla era palpable, casi eléctrica. No era solo una actuación, era algo más profundo, una resonancia que iba más allá de los guiones. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que robaba el aliento, sus sonrisas se conectaban con una naturalidad desarmante, y cada roce, cada acercamiento calculado por la narrativa, provocaba un escalofrío colectivo en el espectador. La audiencia se entregó por completo a la historia de amor entre Sanem y Can, y sus fans, autodenominados los Candem, se convirtieron en una legión incansable que seguía cada paso de los actores, tanto dentro como fuera de la pantalla, creando una comunidad global devota de su conexión. Y es que seamos sinceros, cuando dos actores poseen esa chispa innegable, esa conexión que los espectadores perciben como auténtica y profunda, la magia ocurre. Los fans, con su imaginación desbordante, empiezan a desear que esa química trascienda la barrera de la ficción, que esa relación que ven palpitar en la pantalla pueda materializarse en la vida real. Y con Can Yaman y Demet Özdemir, esa esperanza era aún mayor. Ambos jóvenes increíblemente talentosos, con una belleza que cautiva y una energía vital que contagia, parecían estar destinados a capturar la atención del público. La serie se convirtió en un éxito rotundo, un fenómeno que resonó en todos los rincones del planeta, y el impacto de su relación ficticia se sintió con una fuerza arrolladora. Pero, ¿qué ha sucedido ahora para que volvamos a hablar de un beso que enciende la TV? La realidad es que aunque Erkenci Kuş concluyó hace tiempo, el torrente de admiración y el cariño profundo de los fans hacia esta pareja ficticia, y por extensión hacia ellos como personas, nunca ha disminuido. Al contrario, ha permanecido latente, esperando una chispa que reavive la llama. Y la noticia que ha avivado de nuevo toda esta euforia es algo mucho más reciente, relacionado con su posible reencuentro o con un evento específico en el que ambos han estado presentes. Este suceso ha desencadenado un torbellino de especulaciones y, por supuesto, ha dado lugar a ese beso que ha logrado capturar, una vez más, la atención de millones. Vamos a ponerlo en contexto. En el vertiginoso mundo del espectáculo, los eventos de gala, las deslumbrantes alfombras rojas, las prestigiosas entregas de premios, son momentos cumbre donde las estrellas de la industria se congregan. Es en estos escenarios donde la prensa y sobre todo, los fans, aguardan con impaciencia ver esa interacción especial, ese gesto que confirme o alimente sus esperanzas. Si Can Yaman y Demet Özdemir han compartido un momento de cercanía palpable, un gesto cariñoso que ha trascendido la mera cordialidad, y si esto ha sido capturado y difundido a una escala masiva, es completamente comprensible que cause este revuelo mediático y social. A veces, un simple gesto, un abrazo sincero, una sonrisa cómplice cargada de significado, puede ser suficiente para reavivar la llama de la pasión en la mente y el corazón de los fans,
transportándolos de nuevo a la época dorada de Erkenciscus. Y este beso en particular, ¿por qué ha generado tal revuelo y admiración? Podríamos estar hablando de varias posibilidades, cada una con su propio potencial de intriga. Quizás ha sido un beso espontáneo, cargado de una pasión genuina que surgió en un evento público o privado, y cuya imagen, filtrada o compartida de manera viral, ha conquistado las redes. O tal vez, y esto es algo que también genera una expectación inmensa, podría tratarse de un beso filmado para un nuevo proyecto audiovisual que aún no ha sido anunciado oficialmente, o incluso para una aparición especial conjunta que está por revelarse. La expectativa sobre un posible regreso de Khan y de Met en algún formato audiovisual es un sueño recurrente para muchos de sus seguidores, y un beso así podría ser la señal que esperaban. Analicemos qué es lo que hace que un beso sea tan impactante para el público, hasta el punto de ser descrito como algo que enciende la televisión. En primer lugar, está la atracción mutua percibida. Cuando observamos a dos personas que visiblemente se sienten atraídas la una por la otra, esa energía se transmite de manera casi magnética al espectador. En el caso de Khan y de Met, la química que demostraron de forma tan elocuente en Erkenciscus sentó las bases sólidas para esta percepción. Los fans ya estaban predispuestos, casi precondicionados, a creer en la profundidad y autenticidad de su conexión. Segundo, la forma en que se desarrolla el beso. ¿Fue tierno y romántico, transmitiendo dulzura y vulnerabilidad? ¿O fue apasionado y arrollador, desbordando intensidad y deseo? La intensidad del momento, la duración del abrazo, la expresión facial de los involucrados, cada detalle contribuye a la emoción y al impacto que genera en quienes lo presencian. Un beso que es descrito como que enciende la TV sugiere inequívocamente que fue un momento de gran intensidad, de una pasión visible y desbordante, que dejó a los espectadores boquiabiertos, sintiendo esa electricidad que a menudo solo se espera ver plasmada en las pantallas de ficción. Tercero, el contexto en el que ocurre el beso. ¿Dónde y cuándo tuvo lugar este encuentro? Si fue en un evento público como una gala de premiación o una premiere, la atención mediática y la expectación se multiplican exponencialmente. Si por el contrario se trata de algo más íntimo que ha salido a la luz, esto añade una capa adicional de misterio y curiosidad. Y por supuesto el hecho de que sean Khan Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores más populares y seguidos del panorama internacional, eleva de forma considerable la importancia de cualquier interacción entre ellos. Es fundamental recordar que a menudo, lo que vemos reflejado en las redes sociales o en los medios de comunicación es solo una pincelada de la compleja realidad. Los actores son profesionales de la interpretación, y muchas veces, lo que se proyecta en pantalla es el resultado de una actuación magistral, de una habilidad para recrear emociones. Sin embargo, la línea que separa la ficción de la realidad puede volverse extraordinariamente borrosa cuando la conexión entre los actores es tan palpable y la audiencia la anhela con tanta intensidad. Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar, ¿verdad? Los fans han inundado plataformas como Twitter, Instagram y TikTok con un aluvión de comentarios, GIFs animados, memes ingeniosos y mensajes cargados de emoción, sorpresa y pura alegría. El hashtag dedicado a este acontecimiento probablemente se ha convertido en tendencia global, y las conversaciones sobre este beso continúan alimentándose de forma incesante. Muchos fans se preguntan si este beso es un indicio de una reconciliación, de un nuevo proyecto conjunto, o simplemente un momento de amistad o cercanía entre dos personas que se respetan y aprecian mutuamente tras el tiempo compartido. La verdadera belleza de estos momentos reside en su capacidad para alimentar la imaginación colectiva. Nos permiten soñar, fantasear con la posibilidad de que esa química tan especial que vimos en la ficción pueda traducirse en algo más profundo y real en sus vidas personales. Y es precisamente por eso que la figura de Khan Yaman y Demet Özdemir, y la resonancia de su relación en Erkenciscus, siguen siendo tan relevantes y fascinantes. Han creado un legado imborrable en la historia de la televisión turca y han dejado una marca indeleble en la memoria afectiva de sus seguidores alrededor del mundo. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de todo esto? Si este beso representa el preludio de algo más significativo, ya sea un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo en el que colaboren juntos, o una relación personal que decidan hacer pública y compartir con el mundo, sin duda será un acontecimiento que mantendrá a todos en vilo. Y con la respiración contenida. La industria del entretenimiento, en su esencia, se nutre de estos momentos, de estas historias que capturan la atención del público, generan conversación y se convierten en fenómenos virales.
Lo cierto es que independientemente de si este beso es una señal inequívoca de una relación personal incipiente o simplemente un gesto amistoso y efímero en el marco de un evento social, ha servido de manera espléndida para recordar a todos la poderosa y casi tangible conexión que Can Yaman y Demet Özdemir poseen con su audiencia. Han logrado forjar un vínculo emocional que trasciende las barreras de las pantallas, las temporadas de las series y el paso del tiempo. Y es que, en definitiva, ¿quién puede resistirse a una buena historia de amor? ¿Quién no se conmueve ante un gesto genuino de cariño, de admiración o de pasión? Los actores, con su talento innato, tienen el poder de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir emociones que quizás no experimentaríamos en nuestra propia vida cotidiana. Y Can Yaman y Demet Özdemir, en su momento de máximo esplendor con Erkenci Kuş, lo hicieron de una manera magistral, dejando una huella imborrable. Para cerrar este apasionante tema, lo que está completamente claro es que este beso ha actuado como un revulsivo, un chispazo inesperado que ha vuelto a encender la pasión y el entusiasmo de sus fieles seguidores. Ha recordado a todos la química innegable y electrizante que existe entre estos dos talentosos actores y ha abierto un abanico infinito de posibilidades y especulaciones sobre su futuro. Sea cual sea la motivación que haya impulsado este beso, lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que ha sido un momento memorable para la televisión turca y sobre todo, para el fandom que los adora y los sigue con tanta devoción. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Un análisis profundo y detallado de ese beso que está dando tanto de qué hablar en todos los rincones del entretenimiento. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir y en la magia que generan sus interacciones. Ha sido un verdadero placer compartir esta información con ustedes, y sabemos que a muchos les habrá encantado revivir la magia de Erkenci Kuş y la expectativa que genera esta dupla tan especial. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo constante y su entusiasmo son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido interesante, entretenido y que realmente les aporte valor. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este beso y sobre la química palpable entre Can y Demet. ¿Creen que hay algo más entre ellos, algo más allá de la amistad? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto que repita el éxito de Erkenci Kuş? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el vasto y emocionante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis.